Y qué mejor que empezar con el primer entrevistado. Se trata del presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini. Humberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Humberto, gracias por atendernos y comenzar preguntándote cómo estás vos y bueno, el Partido Libre del Sur, cómo está viendo la situación social y política del país en la actualidad. Bueno, está, digamos, no digo nada nuevo, sí. Sí digo que está muy difícil, ¿no? Muy complicada, porque hay, centralmente, porque hay una crisis económica sumamente intensa que afecta a una mayoría significativa de la población, ¿no? Es decir, yo creo que con este nivel de inflación que tenemos, seguramente la pobreza debe haber vuelto al 40%, había disminuido al 37%, debe haber vuelto al 40%, debe crecer la indigencia, porque además la inflación impacta por sobre todo en los alimentos. Y bueno, y hay una exigencia del Fondo Monetario Internacional, se reunió la ministra con ellos en el día de ayer, de que haya un mayor ajuste económico, es decir, que se frene más la actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vemos con absoluta preocupación la situación, particularmente por un gobierno muy débil, muy dividido, ¿no? Con escasa voluntad y escasa capacidad de frenar el deterioro que se va produciendo. ¿Ustedes creen que la grave situación que se vive es por un problema político del gobierno, por la relación entre el kirchnerismo y Alberto, o bien tiene que ver con una cuestión económica también, por el acuerdo con el FMI, por no poder manejar la inflación? ¿Qué lectura hacen de eso? Bueno, a nosotros nos parece que hay una combinación de factores, ¿no? El más significativo ha sido la debilidad del gobierno para, para enfrentar la presión de los sectores más concentrados, que tiene un momento determinante, que es el acuerdo que hacen con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, ellos hacen un acuerdo, primero legitiman una estafa, que fue la deuda de Macri con el Fondo Monetario, fue una estafa, o sea, contrajeron una deuda y después fugaron la plata, ¿no? Entonces, y ahora tenemos que pagar todo con un acuerdo que significaba en concreto un ajuste económico para pagarle al fondo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tuvimos una manifestación visible de falta de voluntad, de tener un rumbo propio, de tener un rumbo que defienda los intereses nacionales, a las mayorías populares, ¿no? Y que después se ha manifestado también en otros aspectos. Por ejemplo, una parte importante de la inflación tiene que ver con que los formadores de precios, que son monopolios, ¿no es cierto?, permanentemente suben los precios, particularmente de los alimentos, y introducen una situación económica en la mayoría de la sociedad muy compleja, o que, digamos, los que exportan granos en una situación donde visiblemente ha habido un salto de los precios en el orden internacional por la guerra de Ucrania, trasladan esos precios al interior del país y entonces los alimentos vuelan, digamos, en fin. Nosotros creemos que esencialmente es un gobierno que ha tenido una conducta de debilidad frente a los factores de poder económico que le plantean, ¿no es cierto?, que aún en semejante crisis, la ganancia más significativa la tienen que llevar ellos, ¿no? Y por supuesto también influye, y en esto yo creo que no ha habido mucha diferencia más allá del relato entre las posiciones de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por supuesto que el kirchnerismo, cuando vio que su caudal político mermaba en las elecciones del 2021, comenzó, digamos, a diferenciarse de esa política, pero hasta ese momento, en líneas generales, habían tenido acuerdo, ¿no? O sea, con el tema del fondo. Acá se le pagó al fondo 7.500 millones de dólares antes del acuerdo. Es decir, se estaba reafirmando que esa deuda era legítima y el kirchnerismo nunca dijo nada, ¿no es cierto? Cristina nunca dijo nada. Es decir, a nosotros nos parece que el problema en que estamos es porque es un gobierno débil frente a las presiones de los sectores de poder económico externo e interno,
y que a eso se le agrega en estos momentos una división entre ellos significativa, que yo creo que además ahora está atenuada. A mí me parece que han aceptado que hay que hacer un nuevo ajuste y en eso no pareciera haber tanta diferencia entre Cristina y Alberto, ¿no? ¿Cree que puede haber un estallido social si se sigue agravando la situación? Bueno, esto es Argentina, ¿no? Y la historia argentina de los últimos 60 años, 70 años, habla de una infinidad de estallidos sociales, ¿no? Los que somos ya entrados en años, hemos vivido el Cordobazo, hemos vivido el Rodrigazo, ¿no? Hemos vivido las movilizaciones en fines de la dictadura, cuando también un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hizo pegar un salto al dólar. Hemos vivido el final del gobierno de Alfonsín, de la Rúa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, esta sociedad, frente a crisis económicas muy profundas, tiene una tendencia a manifestarse, digamos, con estallidos callejeros, ¿no? Desconozco si se va a llegar a eso y ojalá no sea así, ¿no es cierto? Ahora, bueno, si la situación se agrava profundamente, ¿no? Y hay indicios de que eso puede suceder, y todo puede pasar en la Argentina, ¿no? Todo puede pasar. Ojalá el gobierno sea consciente de eso y tenga una actitud de contemplar lo que está sucediendo a millones y millones y millones de argentinos y argentinas, y evite esa situación, ¿no? Humberto, ¿cómo está Libres del Sur de cara al año que viene? Es un año de elecciones. Ustedes, por lo menos en las últimas elecciones, siempre han ido en un sistema de alianzas. ¿Tienen pensado también aliarse con algún sector de la izquierda como parte del Frente Piquetero? ¿Quieren ir solos a presentarse elecciones? ¿Se van a presentar? ¿Cómo están pensando eso? Bueno, nosotros somos un partido, ¿no es cierto? Tenemos 34 años, es decir, hemos pasado una cantidad significativa de elecciones y definimos siempre en cada elección qué nos parece lo mejor desde el punto de vista de nuestro proyecto político, ¿no? Un proyecto progresista, un proyecto de izquierda, un proyecto popular como el de Libre del Sur. En algunos casos hemos hecho alianzas y en otros casos hemos ido solos. Por ejemplo, en la última elección legislativa hemos hecho alianzas, por ejemplo, en el caso de Florencio Randazzo, acá en la provincia de Buenos Aires, pero hemos ido solos en la capital federal, hemos ido solos en Santiago del Estero, hemos ido solos en Neuquén y en otros lugares hemos hecho alianzas con el Partido Socialista, es decir, hemos tenido un marco de alianza y de posicionamiento diverso. Nosotros, en principio, vamos a tener nuestra propia opción electoral, ¿no? El 28 vamos a anunciar quién va a ser el candidato presidencial Libre del Sur el próximo jueves, ¿no? Ya lo hemos resuelto en nuestro secretariado nacional, que es donde expresa al conjunto de las provincias, ¿no? Nosotros somos una fuerza que está extendida en los 24 distritos nacionales, o sea, en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos un ámbito de conducción del partido que se llama el Secretario Nacional, que es donde confluyen, digamos, los dirigentes de todo el país. Ya hemos decidido quién va a ser nuestro candidato o candidata a presidente y lo vamos a anunciar el jueves. Y en principio esa es nuestra idea, ¿no? Ir a las elecciones como Libre del Sur, pero no descartamos la posibilidad de hacer alianzas, por supuesto, en absoluto. Ten en cuenta que no tenemos el escenario electoral todavía, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues yo lo escuchaba a Milei hoy diciendo que está absolutamente preparado para un adelantamiento de la elección. Es decir, según él puede haber adelantamiento de las elecciones, por supuesto que puede haberlo. Entonces nosotros no tenemos todavía el escenario, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar con el Frente de Todos, ¿no? Se va a mantener unido, van a ir internas, se van a romper, si se rompe, quiénes van a ir encadenados. En fin, no tenemos el escenario. Sí tenemos la certeza de que nosotros en cualquier escenario vamos a tener un candidato y una propuesta
un candidato presidencial y una propuesta de país de Libre del Sur. Después ya veremos, ¿no? Lo que no vamos a hacer es ninguna alianza con los que sean los responsables de haber llevado al país en los últimos 10 años a semejante situación como la que vivimos. Llámese Juntos por el Cambio, llámese Frente de Todos, los que han gobernado estos últimos 10 años, ese conjunto de dirigentes políticos son los responsables de que la Argentina esté en esta situación. Entonces nosotros no vamos a hacer ninguna alianza con ellos. Después, por supuesto, hay muchos sectores que no tienen esa responsabilidad, que son valiosos, algunos son de izquierdas, otros son parte del campo nacional y popular. Vamos a tener nuestro candidato y vamos a tener nuestra propuesta de país. Humberto, muchas gracias por tu tiempo.